están en la sala virtual. En la maestría de Dirección de Empresas del IDE Business School, que cursé hace varios años, leía un paper que se titulaba ¿Por qué los buenos directivos seleccionan estrategias erróneas? Y la respuesta es porque existen una serie de sesgos directivos. Por mencionar algunos, el exceso de confianza, el sesgo de anclaje, la búsqueda de evidencia confirmatoria, entre otros. Y además, porque las decisiones no siempre son completas. Espero que Roberto no me ponga cero en la lección. Fue mi profesor en el IDE. Decía, porque las decisiones no son completas. ¿Y qué es una decisión completa? Una decisión completa es aquella que considera la mayor cantidad de criterios posibles. Criterios de eficacia, de eficiencia y de consistencia. Es decir, de corto, mediano y largo plazo. No solamente indicadores financieros, sino la relevancia del cliente, la importancia de los stakeholders, etcétera, etcétera, ¿no? A través de este conversatorio, que forma parte de nuestras CX Sessions, buscamos contribuir con ustedes con criterios que puedan complementar sus decisiones en términos de experiencia de cliente, hiperrelevancia, desarrollo organizacional, transformación digital, nuevas tendencias, etcétera, de tal manera que ustedes sean parte de ese grupo de excelentes directivos que seleccionan estrategias acertadas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro selecto grupo de panelistas y les dejo con Juan Diego Astudillo, que es nuestro gerente de consultoría de soluciones, quien será el moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia, por tolerar estos minutos de offset, de delay. Tienen explicación, juega la Católica. No, pues bueno, y hoy día vamos a hablar de cómo construir experiencias hiperrelevantes. Esto nos convoca en esta tarde. Vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Vamos a arrancar hablando del por qué hay que hacerlo. Vamos a hablar de cultura, de estrategia, de talento humano. Vamos a hablar de la situación actual del sistema financiero ecuatoriano en cuanto a experiencia de cliente. También vamos a hablar de cómo construir experiencias memorables con un habilitador indispensable que es la tecnología. Y finalmente vamos a revisar un caso de éxito muy interesante, un caso práctico y muy exitoso, ¿sí? Esta tarde nos acompañan Roberto Estrada, que es Deloitte Partner, es director de comportamiento humano y dirección de personas en el IDE Business School, la escuela de posgrados más prestigiosa del Ecuador. Gracias por acompañarnos, Roberto. Diego Utreras, director ejecutivo del clúster financiero del Ecuador. Miguel López, Senior Solution Consultant de Génesis. Y nuestra invitada especial, Lorena Moya, Chief Operating Officer de Banco Pichincha. Queremos motivar a la sala digital a que planteen sus preguntas por chat. Yo soy de la generación X y voy a tener que estar pendiente del celular porque Maura, nuestra Community Manager, me va a estar contando qué preguntan por WhatsApp. Y a mí me cuesta mucho porque no puedo mascar chicle y hablar y caminar al mismo tiempo porque soy hombre y soy serial, soy bien básico. Entonces van a tener que tenerme paciencia. Perfecto. Entonces vamos a arrancar con don Roberto. Gracias por tu tiempo, Roberto. Roberto es, como les dije, director de comportamiento humano y de personas del IDE. Y quiero hablar o arrancar con Roberto con el por qué. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué en experiencia de cliente? ¿Por qué es tan importante, tan relevante la cultura? ¿Por qué la cultura de las empresas debe orientarse al servicio y a la colaboración interna? Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor poder compartir esta noche con todo este público, tanto presencial como virtual. Y te respondería de la siguiente forma. Todos ustedes estoy seguro que han escuchado esa frase que dice Peter Drucker de que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Y creo que es una gran realidad y especialmente en los tiempos actuales donde la mayoría de organizaciones busca evitar la comoditización, es decir, más bien quiere la diferenciación, la personalización. ¿Cómo se puede lograr eso de ahí? Específicamente teniendo una cultura que en este caso genere esa diferenciación y ese impacto hacia el cliente en cuanto a servicio, en cuanto a lo que tiene que ver con dar agilidad, en colaboración, en innovación, en trabajo en equipo,
Todos esos aspectos son aspectos que se sienten en el cliente. Por lo tanto, sin duda, este es un gran desafío que está en la agenda de los directivos y de los líderes organizacionales, tratar de moldear una cultura organizacional que vaya hacia esos aspectos o hacia ese enfoque. Es muy fácil decirlo, yo creo que nadie puede cuestionar la lógica de lo que estoy diciendo, pero eso no significa que sea sencillo implementarlo. Muchas veces las organizaciones en determinado momento se plantean si pueden o deben cambiar su cultura organizacional para enfrentar nuevos desafíos y nuevos proyectos que puedan venir adelante. Y yo respondería que no solo que se puede y se debe, sino que es necesario. Pero ese cambio, esa transformación de cultura organizacional debe de venir desde el más alto nivel empresarial para que esto pueda realmente tener éxito y sobre todo un impacto consistente y genuino dentro de toda la organización. Para eso se vuelve fundamental. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como cuando uno quiere dentro de su propia familia construir ciertas normas, construir ciertos aspectos o códigos de convivencia, de comportamiento entre todos quienes integran esa familia, ese pequeño núcleo. Expandiendo esto dentro de lo que es el mundo organizacional, deberíamos comenzar justamente por dar el ejemplo, por transmitir qué es lo que queremos nosotros en la organización en cuanto a lo que tiene que ver con estos valores y aspectos que he mencionado, y ser sobre todo consistentes y coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, para que las personas poco a poco vayan interiorizando esta realidad y esta necesidad, y esto se convierta en la mano invisible que maneje el comportamiento de todos dentro de la organización. Porque al final del día cultura es eso de ahí, es lo que las personas están haciendo cuando nadie las observa. Por eso es que a mí me daba hasta cierto punto, yo diría, inquietud cuando empezamos el tema del COVID, porque escuchaba muchas organizaciones un poco preocupadas, un poco tensas, ansiosas, en el sentido de, ¿y ahora cómo puedo controlar a mi gente que no la puedo ver? ¿Y ahora qué voy a hacer si no los tengo aquí para saber que efectivamente están cumpliendo con sus responsabilidades y tareas? Bueno, yo creo que tal vez esto para muchas organizaciones fue una especie de prueba que se puso en el camino inesperadamente para ver en realidad qué tipo de cultura habían venido sembrando y trabajando a lo largo de todo este tiempo. Porque creo que tenemos que sacarnos esa idea de que el éxito del trabajo se mide por el número de horas invertidas y no por los resultados conseguidos, en función de lo que la estrategia del negocio en ese aspecto haya establecido. Muchas gracias, Roberto. Y justamente ese es el siguiente tema que quiero topar. ¿Por qué la estrategia, lo que has dicho, debe en las instituciones financieras, en cualquier empresa, en las empresas de seguro y medicina prepagada, enfocarse, centrarse, construirse con el foco alrededor del cliente? No quiero sonar repetitivo, no quiero sonar reiterativo, pero todas las organizaciones pueden tener acceso al ERP State of the Art que el mercado te puede ofrecer. Puedes adquirir el CRM más sofisticado que esté disponible dentro del medio financiero de seguros. Puedes invertir en insurtechs, en fintechs y todas las cosas que en este caso hoy en día están moviendo a la industria financiera y de seguros. Y sin duda la diferenciación no viene por ahí, porque al final del día el cliente, más allá de que ustedes, repito, tengan por detrás operativamente las herramientas más sofisticadas para poder trabajar y operar, sino cómo todo esto se traduce en el impacto que el cliente quiere en cuanto a servicio, agilidad, beneficio y experiencia. Y la experiencia finalmente la dan las personas. No me la puede dar un CRM ni me la puede dar, insisto, un sistema por más avanzado que este sea. Y esta diferenciación la pueden generar las personas. Y ahí es cuando viene el eterno dilema de, pero bueno, la inteligencia artificial con su avance, con el impacto que tiene, está cada vez desplazando ciertos trabajos más susceptibles de la automatización. Por ejemplo, los temas de call center. Efectivamente, uno puede ahora comunicarse con una institución, tener, yo diría, información rápida, que a veces uno ni la siente, que está hablando con un robot, que le indica pues fechas de pago, saldos, y algún otro tema establecido y estandarizado. Pero entonces las personas de servicio al cliente tendrán que concentrarse y enfocarse en aquellos casos más complejos, en los que se requiere empatía, en los que se requiere paciencia, en los que se requiere más bien tratar de crear una experiencia y un impacto en ese cliente más complejo. Esos son los aspectos que los crea la cultura, porque de lo contrario, repito, todos van a estar dentro de esa comoditización que mencionaba anteriormente y la diferenciación no va a poder llegar por esas herramientas. Y ustedes saben que cuando entramos en una comoditización todos salen perdiendo porque al final del día tienes que pelear por precio y no por servicio y calidad. Gracias, Roberto. Y quiero terminar con una última pregunta que has topado ya bastante, pero es importante
sentarlo de una manera más clara, subrayarlo. Has dicho que la experiencia trata de conexión, de vínculo, de emoción. El negocio al final se hace entre personas. Somos humanos, la tecnología es muy importante, es un habilitador sin duda vital para conseguir una personalización a gran escala, ¿no? Pero es importante trabajar con el talento humano. ¿Por qué la gente, por qué las personas, por qué el talento humano son tan vitales para conseguir los objetivos estratégicos y para reducir las fricciones con la marca y para deleitar al cliente? Sin caer en una respuesta simplista de que el talento humano es lo más importante dentro de las organizaciones, que probablemente ustedes la han escuchado hasta el cansancio, más bien quisiera dar ejemplos concretos al respecto. Y qué mejor empresa, por ejemplo, avanzada en cuanto a tecnología, sinergia dentro de todas sus operaciones y sistemas que Amazon. Y hay una leyenda interesante, yo creo que más que leyenda tiene mucho de realidad. Y dice que Jeff Bezos, desde el inicio, tenía la costumbre o mantiene la costumbre de que en todo tipo de reuniones, comités y encuentros en los que se realizan dentro de la organización, siempre deja una silla con un espacio vacío, y esa silla con el espacio vacío tiene un cartel que dice cliente, con la idea de que todas las personas que están discutiendo temas y están debatiendo sobre aspectos que supuestamente son trascendentales, nunca pierdan la perspectiva de qué es lo que el cliente sentiría o tendría como impacto en caso de que se tome una decisión como la que están en ese momento elaborando. Por lo tanto, creo que es fundamental, yo diría siempre, hipotéticamente, ver y revisar en qué lugar de las agendas de los líderes está el cliente. Porque es muy fácil decir, aquí el cliente es el centro de todo, pero en mi agenda, en realidad, ¿qué tipo de prioridad tiene el cliente? Y las personas, obviamente, ven el ejemplo de sus líderes y construyen alrededor de eso culturas que en este caso son consistentes y que en realidad, yo diría, propagan esa necesidad de transmitirlo hacia el cliente. Esto es como tratar de, ahora que está muy popularizado ese término, viralizar un concepto, viralizar algo, viralizar este tema de lo que es el enfoque hacia el cliente a lo largo de la organización. Yo recuerdo que conversaba con un empresario en Guayaquil muy conocido en el negocio de retail y me decía, es que nuestro propósito aquí, nuestra misión es realmente transformar la vida de nuestros clientes. Y yo por dentro me cuestionaba y decía, bueno, pero vendiendo lo que vende, ¿cómo va a transformar la vida de los clientes? Bueno, esa era pero la explicación que él me dio era muy realmente contundente, ¿verdad? Por supuesto, porque nosotros vamos hacia un segmento medio bajo y bajo de la población, y si ese segmento medio bajo y bajo tiene acceso a los productos que nosotros ofrecemos, le vamos a transformar la vida. Pero ¿cómo hacemos que nuestros colaboradores entiendan eso de ahí? De que lo que están haciendo en el punto de venta, en la tienda, en contabilidad, en la parte de tecnología, de alguna forma impacta y contribuye a ese propósito que tenemos de transformar la vida de nuestros clientes para que no se convierta en un simple lirismo que ustedes lo vean pegado por los carteles de toda la organización. Ese para mí es el gran desafío y eso tiene que trabajar con el ejemplo diario, mucha comunicación, mucho ejemplo, mucho acercamiento hacia las personas y sobre todo mucha guía y conducción para que se pueda cristalizar en una cultura consistente y que demuestre lo que se está diciendo a lo largo de los niveles más altos y estratégicos de la compañía. Muchas gracias, Roberto. Gracias por tu aporte, gracias por tu tiempo. Roberto viene desde Guayaquil y tiene que irse en el último vuelo y le agradezco muchísimo por su presencia. Quiero resaltar un par de comentarios, ¿no? En cuanto a cultura, uno tiene que tener un propósito, un sentido de misión. Los directivos, como ha dicho Roberto, deben dar ejemplo, deben inspirar, deben conseguir que el propósito se viva y la cultura es vital y está en el centro de ese propósito la gente. Hablaba Roberto de transformar, de que queremos transformar. El propósito de High Telecom es pasión por transformar con tecnología e innovación la vida de las personas. Y me cayó de película el comentario de Roberto. Y por supuesto que esto se hace con gente. La tecnología es vital, como había dicho, pero no funciona sin la gente. Es quien tiene emociones, quien tiene recuerdos, quien genera vínculos. Gracias, Roberto, por tu tiempo y por acompañarnos. Vamos a continuar con Diego Utreras, que es director ejecutivo del Clúster Financiero del Ecuador y además es estratega de negocios y curador en Global Shapers, Quito. Diego, quiero pedirte que nos comentes al foro cómo se encuentra la industria financiera en lo referente a la experiencia del cliente en este momento. Bueno, muchas gracias Juan Diego y a todos los panelistas y a la invitación de High Telecom por acompañarnos hoy. Más bien contarles un poco desde la perspectiva del clúster qué hace. Creo que es bueno que tengamos un contexto general y vayamos
asentando a lo que decía Roberto desde la experiencia del cliente y lo que hace la banca, las cooperativas, el sector financiero en general que tenemos aquí en el país. Entonces el clúster nace con esta iniciativa de generar niveles de competitividad en el país. Tenemos más de 90 organizaciones que son parte del clúster. Entre todas las organizaciones en 2020, año de pandemia, llegamos a facturar 6.8 billones de dólares, que representa el 7% del PIB. Ese es el tamaño del clúster actualmente. Y claro, ¿qué hace y cuál es el objetivo? Es que las organizaciones que son parte cooperen y compitan al mismo tiempo. Entonces, en nuestras mesas de trabajo tenemos espacios en los que pensamos en inclusión financiera. ¿Hacia dónde va el resultado del país? Tenemos un 49% de la población ecuatoriana que no está bancarizada, no tiene acceso a servicios financieros. Y también hay indicadores de salud financiera que los que ya tienen tarjetas de crédito, cuentas bancarias, no las ocupan bien, pagamos una tarjeta con otra, no tenemos temas de ahorro y tales. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta respecto al objetivo de llegar al cliente, nosotros como nuestros principios del clúster, el usuario final es el beneficiario. Entonces, ¿cómo llegamos a esa base de la pirámide de las personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria con resultados reales, con oportunidades reales, con una cuenta real, con una tarjeta de crédito? Si estas personas tampoco tienen acceso a educación financiera. Entonces, encontramos barreras tanto desde la oferta, de la demanda, que claro, implica en que el desafío de llegar a una experiencia de cliente real sea mucho más complejo. De todas formas, el clúster lo que busca en este espacio y lo que buscamos con nuestros miembros es que a través de nuestras mesas de trabajo, los proyectos que tenemos, se generen impactos reales. ¿Cómo? A través de impulsar una estrategia nacional de educación financiera, llegar donde las personas y decirles, oye, en efecto, tenemos que llegar a las personas, tenemos que buscar una forma de incluirlos financieramente, tratar de que la normativa, la regulación que existe en el país sea mucho más abierta para llegar a los espacios. Y eso es lo que hace la banca actualmente, más allá de la banca, el sector financiero. Sabemos que muchísimas cooperativas que están en el sector llegan a la base de la pirámide con diferentes propuestas, porque es difícil para una persona llegar a un banco, incluso hay a veces ciertas limitaciones por sesgos de que tienes un poco de resistencia a la banca y tales, y tienes una cooperativa que te llega, que te ayuda, que tiene otras opciones, y más allá de pensar en el beneficio que te da el uno del otro, es la cooperación, la competencia que tienes ahí, el beneficio que le puedes llegar al usuario final, y es lo que decía Roberto un poco, ¿no? O sea, ¿cómo tangibilizas eso a través de un sistema en el que llegas realmente al usuario final? Sabiendo que tienes más de 2 millones de personas que reciben el bono de la pobreza, a los que podríamos llegarles con una tarjeta de crédito, pero ¿cómo haces real eso? Necesitas un ejército de personas que estén ahí para que se tangibilice el servicio. ¿Cómo enfocas realmente el resultado final e incluyes a las personas dentro de este impacto que puedes generarles? Entonces, eso respondiendo, creo que la banca en general el sector financiero tiene un desafío al llegar al usuario final. Creo que el tema de redes sociales impide o a veces limita el contacto humano que decíamos que es tan importante en esta gestión y de llegar a resultados reales, pero también es un habilitador, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas opciones ahora, nos hemos acostumbrado a la pandemia, espacios en los que tenemos muchísima comunicación virtual, y creo que eso también beneficia al usuario final y lo que estamos buscando. Entonces, eso en nivel general creo que podríamos ir profundizando más. Muchas gracias, estimado Diego. Quiero rescatar este sentido de propósito. Fíjense ustedes, el clúster financiero del Ecuador está trabajando precisamente por quienes menos tienen y está provocando que todos los actores del sector colaboren, trabajen en equipo con una visión de país para que todos progresemos, porque solo todos remando hacia el mismo lado vamos a progresar. No vamos a poder ser muy ganadores dejando de lado a quienes menos tienen. Eso es un tema, un sentido de misión noble y coincide precisamente con lo que decía Roberto. Este es probablemente lo más importante y por eso motivo también a las importantes instituciones financieras que nos acompañan a que participen más, a que colaboren más con el clúster que dirige Diego y del que High Telecom también forma parte. Y la segunda pregunta, querido Diego, desde esta visión fresca, renovada de una generación mucho más nueva que la mía, que ya asume roles muy importantes, ¿por qué la banca tiene que alinear sus servicios alrededor de la experiencia del cliente? Bueno, creo que rescatando y antes de responder la pregunta, lo que buscábamos, creo que, y lo comentaba en el I de algún momento, las organizaciones que trascienden son aquellas que tienen un propósito. Y creo que el propósito real del clúster financiero y el más noble es ampliar las oportunidades para todos. Creo que
ese espacio que tenemos en el país, el tener enfocados a nuestros ejecutivos de negocios, en los bancos, en cooperativas, en los mismos comercios, cuando tenemos en la base de la pirámide muchísimos comercios pequeños, tiendas que todavía no aceptan tarjetas de crédito ni medios de pago digitales. Creo que es un propósito interesante, ¿no? Creo que es un mercado que puede generar muchísimo negocio y que todavía no lo tenemos explorado. Entonces, ¿por qué la banca tiene que enfocarse en esto? Creo que principalmente porque el usuario final es la parte más importante y las relaciones interpersonales, el contacto que tenemos con las personas, la forma en la que podemos llegarle y solucionarle la vida. Hace un momento Roberto decía el transformarle la vida a las personas. ¿Cómo le transformas la vida? Tal vez es un crédito, tal vez es permitirle o darle las oportunidades para que su historial crediticio le permita acceder al señor de la tienda o alguna de las personas que no están calificadas para un crédito, el poder acceder a ese dinero que les va a permitir prosperar, generar más negocio, crecer sus emprendimientos. Teníamos un dato hace poco y conversábamos con uno de nuestros miembros, hicieron un estudio en Equifax sobre el impacto que tiene el usurerismo, el chulco en el país. Las personas llegan a pagar un 1.238% de interés, sin darse cuenta, porque la persona que le cobra va al mercado, le cobra 3, 4, 5 dólares de interés y no le cobra el capital, claro, solamente le cobra el interés y la persona no se da cuenta. Y esta persona tiene su resistencia, no se acerca al banco, no hay el corresponsal no bancario, no hay las opciones para que se acerque. Entonces, al final, el que debería hacer la banca es acercarse, es tratar de, hay muchísimas, a veces resistencias en la forma en la que piensan las cooperativas y los bancos, pero creo que el clúster es el espacio para compartir eso. Y cuando hablamos con algunos de nuestros miembros, nos decían, nosotros vemos a algunas cooperativas, a nuestros socios, a nuestros clientes como socios, como miembros, y se preocupan y están cerca, a diferencia a veces de un banco, y no porque Lore esté aquí, ni por nada del estilo, no, para nada, no, más bien el tema es compartir esas mejores prácticas. O sea, creo que así mismo el banco tiene muchísimas otras beneficios tecnológicos, beneficios en cartera, en seguridad, en respaldo hacia el cliente, que de eso se trata, ¿no? Pero claro, lo que nos decía en el otro lado es, pucha, lleguemos a las personas. ¿Y cómo llegas a las personas? Creo que siendo más humanos, siendo más reales, buscando el beneficio mutuo de las personas, lo que busca el clúster al final, o sea, el sacarse las camisetas, sacarse un poco el interés personal, el propio, y pensar en que el país necesita crecer más. O sea, el mercado no avanza para todos ahorita. Con lo que tenemos realmente, creo que podemos ampliarlo. O sea, les decía, un 49% de la población que no está bancarizada. ¿Por qué no llegamos donde ellos? Donde la persona que tiene la tienda, le ofrecemos un crédito, le damos la oportunidad para que crezca su emprendimiento, para que no tenga que recurrir al chulquero que le saca la madre con los intereses y no le permite crecer. Entonces, creo que esa es una oportunidad que tenemos en el país, en el clúster, lo estamos moviendo, les digo, 6.7% del PIB en 90 organizaciones y creciendo. Y creo que de eso se trata. El plan es buscar siempre mejores oportunidades, ampliar el pastel para todos, y de eso se trata. Creo que parte de eso es el usuario, el pensar en el cliente final, en las personas, y creo que ese es el mensaje con el que quisiera dejarles hoy, Juan Diego. Muchas gracias, Diego, y rescato este tema, insisto, ya no es B2C, ya no es B2B, es human to human, es conexión, es vínculo, y claro, ¿cómo vamos a conseguir crecer el mercado diseñando las soluciones desde las necesidades y los requerimientos del cliente? Aquellos que los articula y nos los cuenta, los que menciona Diego, y aquellos que podemos detectar observando. Fíjense todo lo que nos contó Diego, ¿no? Es una oportunidad de negocio increíble en un país con un nivel de bancarización tan bajo. Quiero ahora hacer una pausa. ¿Sí? Si es que existe alguna pregunta, bienvenida, vamos a pasarles el micrófono. Esta es la oportunidad. Les recuerdo que Roberto tiene que eventualmente salir y por eso queremos hacer una pausa, pero les invito a que escaneen este código QR, ¿sí? Este es el giveaway de High Telecom para este evento, ¿sí? Hemos abierto 10 plazas para las empresas asistentes para entregarles un diagnóstico del estado de madurez de su experiencia de cliente, ¿sí? A los asistentes virtuales les enviaremos el link por el chat, entonces Maura, cuento contigo para que pongas el link en el chat. Pero eso no es todo. Para las empresas agendadas del día de hoy, entregaremos, es decir, tienen que agendarse. La consultoría está un booking
listo para ustedes. Les vamos a entregar un bono de la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de los Hemisferios para el programa de Neuromarketing, Ventas y Customer Experience. Este bono va a llegarles por email, así que, por favor, bienvenidos, escaneen, participen. Gracias por su tiempo, ¿no? Y claro, si es que existe en este punto alguna pregunta del foro, les agradezco plantearla. Miguel, disculpa. No, de ninguna manera. Diego. Creo que ya sé para qué vamos. Si te das espacial. Sí, es que los premios están buenos. Toca aprovechar. Sí, claro que sí. Bueno, y mientras, ahí les mando. Y mientras van llenando la encuesta, les pido que por favor le demos un fuerte aplauso a don Diego por su participación. Gracias por tu tiempo, querido Diego. Gracias por el trabajo que realiza. Y ya nos igualamos en tiempo, fíjense, qué maravilla. Bien, nuestro siguiente panelista es Miguel López, un querido amigo mío, que es consultor de CX y consultor de soluciones cloud en Genesys, el principal fabricante de software de Customer Experience de escala global. ¿Sí? Miguel se autodefine como Old Millennial. Vamos a tener que pedir la cédula para ver si es que es verdad que es Millennial. ¿Sí? Es aficionado al género de ciencia ficción, al género sci-fi. ¿Sí? Es un consumidor abatido y maltratado por las desafortunadas experiencias de cliente y ha prometido por su sangre, hasta la última consecuencia, ayudar a evolucionar los procesos de servicio al cliente para generar momentos de valor, que los momentos de verdad sean momentos de valor para el cliente y que la relación entre las marcas y los clientes sea idónea. Y nos visita, le agradecemos también porque vino desde Bogotá, desde Colombia, para este evento, porque nos acompañan y porque Genesys también nos auspicia en este evento, ¿sí? Con Miguel queremos hablar de la tecnología como habilitador vital del negocio, ¿sí? Y queremos hablar de un concepto clave, que es la empatía en acción. Para hacer lo que contamos hace un rato, para lograr esa comunicación humana con esa masa de clientes potenciales que tiene la industria financiera y que tiene la industria de seguros y medicina prepagada, necesitamos de tecnología, necesitamos orquestar recursos para revolucionar la experiencia. Estimado Miguel, quiero arrancar preguntándote primero, un gusto verte a los 2 años. Muchas gracias. Es la primera vez en 2 años que nos podemos dar un abrazo. ¿Cómo se consigue generar un vínculo emotivo entre las empresas y sus clientes? Muy bien, muchas gracias a todos. No sé, ¿cuál está encendido? Hola. Hola. Ese. Este está mejor. Es muy bueno verlos y creo que la mejor forma de ilustrar esto es contar una historia. Hablar de tecnología per se no tiene mucho sentido. Y para este particular traigo la historia de una niña que tocó el corazón de un CEO y de un país entero. ¿Cómo sucedió? Nuestra protagonista se llama Lily Robinson. Y Lily Robinson pasaba un día con su mamá por una tienda, por un retail, llega a la sección de panadería, qué rico, huele a pan. Y ve este pan que vemos al fondo y le dice, pan tigre. Eso no es un pan tigre. Mamá, ¿eso por qué se llama pan tigre? No, mija, no sé, no tengo ni idea, pero es porque ¿ustedes qué nombre le pondrían a ese pan? Un pan muy parecido en mi país que se llama el pan galleta. ¿Ustedes qué nombre le pondrían a ese pan? Pan de leche. Una chola de guano. Bueno, pues ella se fue con esta duda y se fue pensando que esto parece más una jirafa, que se parecen más a las manchas de una jirafa y dijo, esto debería ser pan jirafa.
Y se fue a la casa y en la noche, mamá, ¿eso por qué no se llama pan jirafa? Papá, ¿por qué no se llama pan jirafa? Debería llamarse pan jirafa. Y ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Todos tenemos niños en casa. Entonces, al cabo de algún par de días, la mamá le dice, vamos a escribirle a Sainsbury, que es el retail, y le vamos a decir que por qué se llama pan tigre, porque no tengo la respuesta ahí. Ellos reciben respuesta de Sainsbury a las 2 semanas. Y el CEO lee la carta que dice, hola, querido personal de Sainsbury, soy Lily Robinson, tengo 3 años y medio y me encantaría saber, y me parece que se debería llamar pan jirafa porque realmente es más pan jirafa que otra cosa. El CEO le responde, hola, soy Joe, de 27 años y medio, me encanta tu comunicación, me encanta que nos agregues valor, me parece muy chévere que digas que lo vamos a debatir con el equipo, me parece chévere que se llame pan jirafa, y te voy a regalar una tarjeta de regalo para que nos visites y estaré encantado de atenderte. ¿A ustedes qué les parece si pudieran sintetizar en una palabra la actitud de Joe para con ese cliente diminuto de 3 años y medio? ¿Alguien? Wow. Empatía. Empatía es como la identificamos nosotros y definitivamente se conectó. Pues la mamá de Lily, muy emocionada, porque a qué niño pequeño le responde el CEO de cualquier compañía, menos de un retail, lo publica en redes sociales, les da las gracias y se empieza a generar un movimiento para que se cambie el nombre del pan a pan jirafa. Hoy día el pan se llama pan jirafa. Y mucha gente, toda la gente en el país habló de Sainsbury por semanas. Y fue más efectivo el toque empático que cualquier estrategia de marketing que hubiera podido lanzar Sainsbury. Esto pasó hace 10 años y aún hoy, en rincones donde nadie sabe qué es Sainsbury y de dónde queda, se habla de esta historia. ¿A qué quiero llegar? La empatía es finalmente esa habilidad de conectarnos, de escuchar, de entender, de actuar, de establecer una estrategia y de aprender, de retroalimentarnos del proceso. Esta es la carta de Lily, de 3 años y medio, firmada por ella misma, y la carta de Joe, de 27 y medio. Increíble, de Chris. Le cambié el nombre, pero él es Joe Chris. Ustedes entienden. Finalmente, sí, y hay que pedirlo. Yo de hecho fui el otro día y me encontré el pan y se llama pan tigre aquí todavía en Latinoamérica. No hemos aprendido nada. Muy bien. En este proceso, esos 4 pilares, escuchar, entender, actuar y aprender, nos han llevado a valiosas lecciones durante todo este ciclo de aprendizaje. Creo que por muchos años implementamos tecnología, puede ser por vanidad un poco, puede ser también un poco por moda, por no quedarnos en el tiempo, por parecer más innovadores y hemos dejado de lado a nuestro cliente. Con todo el tiempo de madurez que hemos tenido, hemos aprendido a hilar toda la información que está disgregada. Y hoy día yo podría preguntarles a cada uno de ustedes en sus geografías, en sus realidades, en sus empresas, ¿ustedes cómo creen que podríamos llegar a un nivel casi de individualización, de hiperpersonalización, de crear experiencias hipermemorables? Hiperrelevantes también, ¿cierto? Cuando recibimos miles de llamadas, comunicaciones, correos electrónicos, WhatsApps, ¿cómo llegar a poder identificarnos, a tocar el corazón de cada una de las personas? Lo primero, pues estamos listos, tenemos un proceso que ya hemos pasado, justamente Roberto lo mencionaba, donde la inteligencia artificial ha aparecido como un soporte de repente, pero empezamos a estructurar toda la data que existe en la nube. Empezamos a entender las llamadas telefónicas, a transcribirlas, a encontrar data más allá de lo que diga una tipificación de CRM. Empezamos a hilar todo esto y a entender tendencias. ¿Cómo
se identifica esto, cómo se relaciona esto con un pico del año, en qué está pensando la gente, qué necesitan, de qué están hablando. Escuchamos, entendemos y actuamos proactivamente. Entonces, en el entendimiento tenemos una automatización de tareas a través de asistentes virtuales. Y justamente me dio mucho gusto que Roberto lo trajera sobre la mesa, porque cada vez es más natural la relación. Y es más natural porque ya no son robots tan estáticos como los que nos contestan de repente. En ciertas veces la transformación ha sido como un poco, no sé, trastabillada, de repente torpe un poquito, porque las tecnologías no se habían hablado entre ellas. Entonces los bots no resolvían, no me pasaban a gente y el digital no funcionaba. Pero cuando el digital funciona, le cambia la vida a las personas. Ya no quieres volver a hablar por teléfono, quieres utilizar y quieres resolver por ahí. Muy importante, aparte de esto, todo este framework que nosotros estamos viendo atrás. Nuestros 4 pilares: la escucha, la orquestación del entendimiento, de los canales, de toda la data que se genera, que tenemos en nuestros sistemas de gestión, CRM, CRPs, core bancarios, donde sabemos el producto de nuestro cliente, donde podemos sacarle valor a esa data que antes no estaba estructurada. Y en un universo que tiende a ser entrópico y caótico, orquestar canales de tecnologías separadas puede ser absolutamente una misión casi que imposible. Finalmente, aprender y retroalimentar. Y ahí es donde tenemos la ganancia más importante a través de la inteligencia artificial. Tenemos data, tenemos montones de data, tenemos algoritmos de machine learning que aprenden día tras día y que pueden llegar a esquemas tan complejos como manejar masas y entendiendo no solamente habilidades, sino entendiendo a los seres humanos que están detrás de la capa de atención. Sus planes de carrera, en lo que son mejores, en lo que están mejor puntuados, sus planes de crecimiento también profesionales, su reconocimiento, el humano detrás del humano. ¿Quién debe transmitir la empatía? Puedo colocar la mejor herramienta de inteligencia artificial, pero quien queda del proceso especializado, ¿cómo puede transmitir empatía si recibe 100 llamadas al día de clientes molestos? A través de un plan de reconocimiento, de un plan carrera, de que sienta de que esa labor es algo importante. Y eso todo lo logramos a través de un framework también de desarrollo de habilidades de la fuerza de trabajo. Esto es como tal un framework. Esto es algo que ya existe, algo que se puede implementar. En la siguiente lámina podemos ver 3 buenas prácticas. Bueno, en esta no, en la siguiente. 3 buenas prácticas que nos deberíamos llevar y no perder de vista. La primera de ellas, pues efectivamente, cuando implementemos tecnología, cuando hagamos nuestros proyectos, cuando pensemos en un nuevo canal, en un nuevo bot, en algo que creemos que le va a cambiar la vida a nuestro cliente, no lo perdamos de vista. Pongámonos en los zapatos de nuestro cliente. Tratemos de pensar como ellos, qué están esperando, qué les duele, ¿cierto? ¿Cómo los podemos atender mejor? Medir y estar presente en cada punto de Customer Journey. Somos excelentes vendedores y en la parte de la postventa nos falta un poquito. Creo que descuidamos ahí un poquito. Y ahí es donde nos duele la satisfacción, nos duele el churn, nos duelen muchísimos indicadores. Entonces, estar presente en cada punto del journey para evaluar cómo lo hicimos, tener la retroalimentación. E incentivar a través de planes de gamificación y otro tipo de estrategias también al humano detrás del humano. Yo creo que eso resume cómo nosotros podríamos llegar a experiencias individualizadas totalmente hiperrelevantes. Y es un reto, porque detrás de esto hay orquestación de muchísima data de las organizaciones, que todavía tenemos un reto por delante muy bonito, pero lo importante es que hay tecnología disponible para soportar todo esto. Muchas gracias, Miguel. Y quiero hacerte una pregunta adicional. Ahora nos acompañan queridos amigos también de la industria de medicina prepagada y seguros. ¿Qué has escuchado, qué has visto? Tú que estás en contacto con grandes multinacionales
con empresas de las que aprendemos mucho en este sector. ¿Qué Bueno. tipo de innovación has visto? Es increíble porque yo creo que cuando nos devolvemos a la silla del cliente y de repente empezamos a pensar como él, empezamos a tener ideas diferentes. Entonces, nosotros somos consumidores de muchos tipos de entidades diferentes y en cada una de ellas decimos, pero ellos deberían hacer esto diferente porque esto no está automatizado y trabajamos y los miramos desde otra forma. Han salido esquemas donde, por ejemplo, en algunos países, puntualmente en Sudáfrica hay un caso muy bonito, donde las empresas de seguro empezaron a colocar dispositivos en sus vehículos, en los vehículos que aseguraban, y empezaban a tomar data de ahí. Y empezaban a entender comportamientos de cliente, empezaron a leer, a entender cómo frenaba, qué desgaste tenía, cómo aceleraba, cómo tomaba las curvas, y esta información empezaron a explotarla. ¿Y cómo la empezaron a explotar? Entendiendo esos patrones, esos comportamientos de cliente. Llegaron a un modelo donde generaron gemelos digitales de cada persona y pensaron en hacer más justo, que tú pagas $100 por la póliza de tu carro, tú pagas $100 por la póliza de tu carro, pero tú no tienes el mismo patrón de conducción, que eres un poco más arriesgado que tú. ¿Por qué te va a valer más la póliza de seguro si tú eres absolutamente precavida y mi amigo es absolutamente arriesgado? Con todos los patrones, con toda la data que tuvieron, fueron capaces de determinar un modelo más justo para las personas que eran más conservadoras y que sus pólizas valieran menos. ¿A qué nos lleva esto? Finalmente, todo la información que tenemos de nuestro cliente, entre más rica sea, podemos tratar de explotarla y orquestarla. Hay algo que decían y era con respecto a la psicología conductual. Nosotros vamos a poder obtener a través de, no sé, transcripciones, análisis de interacciones, análisis de sentimientos, cómo se están sintiendo nuestros clientes. ¿Qué tal si nosotros de esa data que nos da la tecnología hacemos un análisis más profundo y entendemos qué quieren y qué necesitan nuestros clientes? Tecnología hay y en la industria de seguros hay muchísimas oportunidades. Creo que tenemos un panorama bastante interesante en la región. Y nada, pues sería empezar a mirar los distintos aspectos, los distintos productos y mirar, hacer un análisis más profundo de qué está sucediendo en cada cual. Escuchen a sus clientes, no solamente encuéstenlos, no piensen solamente en NPS, en cómo voy a aumentar o a incrementar mi red, ¿verdad? Sino cómo los podemos ayudar de verdad. En ese toque de empatía, cuando nosotros nos volvemos Chris Joe, y entendemos a los pequeños Lily Robinson que viven en cada uno de nuestros corazones, creo que es donde vamos a encontrar esas respuestas de innovación. Muchas gracias, querido Miguel. Gracias por este tiempo. Quiero remarcar estos comentarios de Miguel, tan importantes. La tecnología que existe, que está en la nube, que tiene una arquitectura abierta, que puede ser consumida al gusto y criterio de ustedes y de su creatividad, debe usarse para conectar más, ¿no? Para capturar data, para procesarla, para estructurarla, para tomar decisiones, pero solo sirve si es que hay un propósito auténtico, un sentido de misión, una capacidad directiva, como decía Roberto en su momento, de servir, de transformar la vida de las personas. Esto es muy, muy importante. Aplauso para Miguel Cisco. Perfecto. Quiero hacer una pregunta que me llegó con delay para don Roberto. Y es que en este contexto, mi querido Roberto, del que estamos hablando, en este mundo de transformación digital, ¿cuál debe ser el perfil del ejecutivo de seguros o banca digital en la actualidad? A ver, yo digo lo siguiente, mira, se habla tanto ahora de transformación digital, donde sin duda el tema de la tecnología es un componente importante, pero transformación digital no se circunscribe ni se limita únicamente al tema tecnológico. Pero yo me pongo a pensar y digo, si yo como líder quiero promover y empujar una transformación digital dentro de una organización, primero tengo que demostrar que yo personalmente he podido hacer esa transformación. Me parece importante empezar desde ahí. Entonces, si me piden más o menos ese perfil, yo diría, tiene que ser una persona lo suficientemente abierta
a tener la capacidad de desaprender para luego desarrollar nuevas capacidades. Voy a poner un ejemplo bien simpático. Miren, he visto casos de organizaciones que ahora trabajan mucho en lo que se llama aprendizaje en reversa. ¿Qué quiere decir esto de acá? Recuerdo no hace pocos meses, yo medio temático y obviamente también generación X, como tú decías hace un momento, llevo una especie de control de mi presupuesto en una hoja de Excel. Entonces, un día mi hija, una centennial en todo el sentido de la palabra, me ve y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces le digo, yo llevo aquí el registro, los gastos, las tarjetas de crédito y todo, para poder siempre tener un control. Me dice, pues hay una app para eso de ahí. Existe una app para eso de ahí. O sea, ¿por qué sigues haciendo eso en Excel? Entonces, obviamente, al principio sí me quedé un poco frustrado porque quedé expuesto en toda la dimensión de siglo XX que soy. De hecho, sí, pero creo que ahí viene el punto de decir, bueno, voy a aprender, y esto es lo que muchas organizaciones también trabajan en decir, bueno, cómo los centennials o los millennials pueden capacitar en ese sentido a personas de mi generación en temas en los cuales ellos dominan más bien la escena, están al día, tienen toda la última base de conocimientos. Entonces es súper importante que, repito, este líder tenga esa facilidad para decir, ok, ahora voy a tener esa apertura para desaprender y empezar otra vez a desarrollar otra base de conocimientos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese líder que me dice, pónganse ustedes a pensar por un momento, cuando uno piensa en el líder, cuando uno piensa en un directivo importante, uno dice, bueno, ¿cuáles son las funciones o tareas de un líder? Retroalimentar, desarrollar, motivar, ser un buen coach, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Eso es lo que uno se le viene a la cabeza inmediatamente. Pero si ustedes se ponen a pensar, este aparato sencillo, que tiene seguramente un componente de inteligencia artificial básico, me retroalimenta, me dice cómo van mis planes de entrenamiento, me motiva, me manda medallas durante el día y me dice has cumplido con la meta, me puede hacer planes de entrenamiento, es un buen coach. Entonces uno se pregunta, si esto puede reemplazar esas funciones de un líder, ¿qué le toca a los líderes? Los líderes tienen que entonces enfocarse en aquellas cosas que este tipo de sistemas de inteligencia artificial todavía no puede reemplazar. Empatía, crear experiencias y emociones, cultura, y la palabra que seguramente ustedes están tan aburridos que han escuchado en estos 2 años, resiliencia. Esos son los aspectos que yo creo que ese líder debe de cultivar, trabajar y fortalecer. Muchas gracias, querido Roberto. Gracias por esta ponencia. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, Lorena Moya, que es Chief Operating Officer del Banco Pichincha. La Lore, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Diego. Siguiente lámina, please. Lore, tienes una impresionante y dilatada trayectoria en el sector financiero No me pregunten la nacional. edad. Sí. Una trayectoria de 27 años. Y has trabajado en 24 de las empresas más importantes y grandes de este país. En 4, perdóname. En 4. Se me quedó el 20 adelante. Y claro, has desarrollado proyectos de innovación en cuanto a temas comerciales, servicio, canales y ahora una operación descomunalmente grande. ¿Sí? Nosotros te conocimos en el 99 probablemente. Prohibido fijarse en mis canas y hacer cuentas. ¿Sí? Y estabas montando el contact center del Produbanco en ese entonces. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo han evolucionado las necesidades del cliente desde ese entonces y cómo se ha ido adaptando el sector financiero ecuatoriano a esa evolución? Muchas gracias, Juan Diego, y quiero darles un agradecimiento especial a todos quienes se han quedado al final, ¿no? Espero no aburrirles. Contarles un poquito de lo que he vivido. He sido tanto espectadora de primera fila, tanto como cliente, como funcionaria de las organizaciones que ustedes ven en la pantalla, y efectivamente partir de procesos en donde el cliente tenía que acercarse directamente a las agencias a hacer depósitos. Hoy por medio de un clic ya puedes hacer transferencias, ¿sí? Pero ha sido un proceso no rápido, ha sido un proceso que te vas demorando. Yo recuerdo hace 5 años un hito en la organización que actualmente trabajo en Banco Pichincha, el haber quitado la papeleta de depósito y de retiro para firmar. Eso solo, no se imaginan la cantidad de tiempo
que ahorraba al cliente en cola y a los cajeros en el proceso. Y eso, como bien lo decía Roberto, no es un tema solo de tecnología. La transformación, la innovación, la digitalización, no se trata de tecnología. Se trata de 3 temas súper importantes que lo han desarrollado nuestros panelistas el día de hoy, que es cultura, gente, que es el cliente y que es obviamente todos los procesos de innovación, de digitalización y las metodologías ágiles que te ayudan ahora a desarrollar un poco más rápido los proyectos. Muchas gracias, Lore. Ahora viene la primera pregunta que quiero hacerte. Siendo parte del Grupo Pichincha, el grupo financiero más grande del Ecuador, ¿cómo ves los retos y desafíos de esta transformación y digitalización de procesos? ¿Cómo han conseguido ustedes que sus procesos de innovación y transformación digital se centren en ese cliente? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, yo también soy de la idea de contar historias para que todos nos podamos entender de qué es experiencia del cliente. Yo quiero preguntarles a todos ustedes quién durante estos 2 años ha viajado en avión, en la pandemia. Casi todos, ¿verdad? Bueno, yo también he viajado en avión y quienes me conocen saben que tengo pánico a los vuelos y por eso siempre hago el proceso de cambiarme de asiento. Normalmente, que tienen las aerolíneas es que tú tienes una app o tienes un sitio web en donde escoges la compra del ticket, pero te da automáticamente, te asigna una silla. Y si tú quieres cambiar, ahí viene justamente la real experiencia que nosotros vivimos, ¿no? Te dicen que si es que hay disponibilidad, estás procesando, se demora, te dice que ingreses tu medio de pago, tu tarjeta específica, ¿y qué es lo que sucede después? Que la transacción se colgó y luego te dice llame al call center. Bueno, primer reto, llamar a un call center que siempre está en el exterior. Una vez que tú llenaste toda la información en el app o en la web, llamas al call center y ¿qué es lo que sucede? Otra vez, deme su pasaporte, dígame quién es usted, dígame cuál es su problema. Te pasan de agente en agente hasta un supervisor, pasaron 45 minutos, no encontraron la transacción, te dicen que llames a tu banco para que verifique si realmente la compra de la tarjeta se registró y finalmente te dicen, sabe que no. Luego de 1 hora de haber estado esperando para que puedas realizar tu cambio de asiento, te dicen, vaya directamente el día del vuelo 3 horas antes para que compre en el counter y haga el cambio del asiento. Situación real, hace 1 mes estuve en Cartagena y me tocó vivir todo esto y obviamente tenía ganas de matarles porque en ningún canal sabían quién era, a pesar de que obviamente yo era cliente frecuente. No sabían quién era, me tocaba repetir la información y eso sucede aquí en el Ecuador, no solo en el sistema financiero. Entonces, cuando hablamos de experiencia del cliente, tú me estabas diciendo cómo el sistema financiero ha evolucionado y cuáles son esos grandes retos. Los grandes retos es llevar toda la parte lógica, estratégica a la realidad, porque todo el sistema financiero, ya nos contaba nuestro amigo aquí de las cooperativas, los bancos, hay bancos de diferentes categorías, ¿no es cierto?, de tamaños y demás, y no todos entienden a la transformación y a la digitalización como realmente tiene que ser. Entonces, si es que logramos entender que para todos los procesos de innovación, para todos los procesos de digitalización, tenemos que evitar fricciones del cliente, tratar de hacer la vida sencilla para los clientes y preguntarles, eso es experiencia hiperrelevante. O sea, no te inventes el agua tibia si lo único que un cliente quiere es tener su asiento cambiado para poder viajar y poder hacer el check-in y no demorarte. Muchas gracias, Lore. Fíjense en esto y quiero remarcarlo, ¿no? El primer paso para construir una experiencia hiperrelevante es eliminar los obstáculos del camino, quitar las fricciones. Si limpiamos el camino de la vida del cliente, le estamos deleitando. Eso es lo que tenemos que dedicarnos a hacer. Y para eso hay que oírle al cliente, para eso hay que usar tecnología. Perfecto, mi querida Lore. La segunda pregunta que quiero plantearte es ¿qué clase de retos han enfrentado en este camino y cómo los han gestionado? Ok, tú me preguntabas también cómo ha sido este camino en la organización que actualmente presto mis servicios en el proceso de transformación. Entonces, creo que es importantísimo el éxito, ¿no es cierto?, de un proceso de transformación es hacer parte a todos los colaboradores de eso. Es primero tener una estrategia súper bien definida, saber hacia dónde tienes que ir,
plantearte tus estrategias, plantearte tus prioridades, pero no trabajar aisladamente en silos. Es un tema de cambio de mindset, es un tema de cambio de cultura, es un tema fuerte de actualizar a los colaboradores, porque empiezas con choques de culturas o de millennials, centennials versus generación X e incluso en algunos casos baby boomers. ¿Okay? Entonces, si tenemos en una organización con varias generaciones, es importante que todos estén integrados en este proceso, todos estén comunicados. Y finalmente, que todos sean parte de esta transformación, haciéndoles parte del proceso. Cuando alguien tiene un propósito, tú has preguntado a todos durante esta sesión, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que es importante transmitir el para qué. Cuando uno tiene ese propósito de saber qué implica el generar o quitar 1, 2, 3 pasos, el generar un onboarding digital, el generar un producto o servicio específico para un segmento, es importantísimo cuando entendemos ese propósito. Creo que tenemos que cambiar, querida. Gracias. Okay. Entonces, cuando hablábamos del proceso de transformación, te decía que es importantísimo ese propósito, el tener al cliente en el centro es eso, escuchar la voz del cliente, pero también lo que decía Roberto, me llenó tanto es escuchar la voz de los colaboradores, entender esos líderes que van llevando y van moviendo a los equipos, el que van haciendo y motivándote para que te capacites. Porque obviamente tenemos que estar al nivel internacional, tenemos que capacitarnos en metodologías ágiles, tenemos que ser Scrum, pero también tenemos que entender qué es un banco, tenemos que entender los procesos operativos, el back office. Nos contaba nuestro amigo Miguel que en muchas ocasiones nos enfocamos netamente en el onboarding, pero no revisamos toda la parte de la postventa. Y ahí es donde genera esa fricción, donde hay esos dolores. Entonces creo que es importantísimo y el mayor aprendizaje de la transformación, de la innovación y de la digitalización es justamente eso. Muchas gracias, Lore. Y quiero también que nos cuentes un poquito de resultados, cómo miden los resultados. Y si puedes comentarnos de algún proyecto innovador exitoso y mencionar si cumplieron los objetivos, te agradecería. Por favor, coméntanos un poquito. Bueno, hablar de un solo proyecto sería... Hay muchos proyectos en donde obviamente durante todos estos 2 años se implementó el nuevo sitio web, se implementó el app móvil, sacamos a producción la billetera de una. Y evidentemente creo que un proyecto fundamental que nos aportó mucho en todos estos conceptos de evitar la fricción, de entender la voz del cliente y de justamente manejar los conceptos digitales y los conceptos de Human Touch fue haber implementado la agencia virtual. La agencia virtual es uno de los proyectos en donde mayores resultados hemos tenido positivos, te digo, tanto en temas de productividad, tanto en temas de mejora de la experiencia y del servicio, el haber gestionado el cambio de esta forma específica que tienes de irte a la oficina y en la oficina sacar un crédito o hacer una inversión o hacer un reclamo, el haber cambiado ese mindset y que tu oficial de cuenta lo tengas a la disposición del celular, del clic, de por medio de una videollamada y que sea tu asesor, porque hay muchas cosas que muchos clientes o segmentos diferentes que quieren hiperpersonalización. Quieren tener a un Juan Diego que me conozca, quieren tener a un Juan Diego que no tengan que estarle repitiendo quién soy, mis cifras, si es que soy o no soy sujeto de crédito, y ahí converge todo lo que es la innovación, la inteligencia artificial, toda la parte numérica, de poder ofrecerte lo que tú quieres, no lo que necesita el banco, sino lo que el cliente necesita. Entonces, como ustedes pueden ver, la agencia virtual nos dio el 30% de mejora en la productividad de los asesores. Un asesor administraba 400 clientes en la parte de gerenciados, pero la agencia virtual te permite, por medio de la tecnología, generar esa eficiencia de administrar 3 a 1, o sea, tener la capacidad de administrar hasta 1,100 clientes por cada asesor. Entonces generamos eficiencia, generamos el 98% de mejora en indicadores de servicio porque el momento en que tú conoces al cliente, no hay abarrote de llamadas, no hay pérdida de servicio. ¿Por qué? Porque el cliente se puede contactar contigo por cualquier medio, por cualquier canal, en cualquier momento, puede ser que esté aquí o en la China.
También tuvimos el 40% de mejora en todo lo que son procesos de venta, en rentabilidad. Y finalmente la agencia virtual es el canal que mejor índice de satisfacción y recomendación a nivel de la organización tiene. Entonces, como te digo, aquí convergen los dos conceptos, el concepto digital y el concepto de human touch, que es toda la parte de emociones, ¿no? Muchas gracias, Lore. Y ese proyecto lo vivimos de cerca, participamos con ustedes y nosotros estamos profundamente agradecidos de este resultado. Y creo que lo que se hizo fue precisamente partir de la necesidad del cliente y conseguir la conexión humana usando la tecnología más moderna. Tecnología, canales digitales, telefonía para deleitarle, para eliminar las fricciones, las barreras y poder servirle muy bien. Y eso paga. Cuando uno hace bien el trabajo, eso paga. Y somos testigos de que el banco sigue evolucionando, de que está creciendo, de que está escalando y que trabaja en células, que es increíble. Para seguir masificando la excelencia. Y yo creo que ese es el concepto. Quiero agradecerles muchísimo por esta participación y dar la posibilidad a nuestros amigos, a quienes nos acompañan. Quiero recordarles que tenemos un giveaway, ¿se acuerdan? Ahí el diagnóstico del estado de madurez, qué millennial que soy. De diagnóstico del estado de maduración de su experiencia, de la experiencia de su entidad, y tenemos también la posibilidad vamos a entregar entre quienes se registren, entre quienes agenden, un curso en el programa de neuromarketing, ventas y CIEX en la Escuela de Empresas de la Universidad de Hemisferios. ¿Sí? Pues entonces, bienvenidos. Si es que alguien quiere plantear al foro alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, yo tengo una pregunta para el que la quiera contestar y es, ¿qué tanto en ese manejo del colaborador, del empleado, es importante trabajar el empoderamiento de cara a los procesos en la toma de decisiones? ¿Quién se anima? Que quiera. Sí, sabía. Es importantísimo en el cambio de culturas el empoderamiento que les das a las células y a las tribus, siempre y cuando esté acompañado de conocimiento de procesos internos de la organización. Porque obviamente el cambio de metodología es que en la tribu se tienen que tomar las decisiones. Hacerlo ágil no es hacerlo mal. Hacerlo ágil es considerar todos los elementos para que un proyecto en el sprint, en el MVP definido, salga correctamente a producción. No sé si tú quieres como... No, pues, bueno, yo creo que finalmente también todo pasa por ese entendimiento de que somos, digamos, como sujetos importantes con una misión en el mundo. Y atender no es una misión fácil. Entender a nuestro cliente, hacer customer facing no es fácil. Poder tener ese feedback de primera instancia y a veces no saber qué hacer con él. Donde te dicen, mira, es que ustedes deberían hacer esto, deberían facilitar una cosa a la otra. Cuando eso se vuelve parte de un círculo virtuoso, donde ese feedback se vuelve valioso y empieza a generar cambios internos, empieza a generar mejora de procesos, creo que las personas se sienten también mejor, sienten que tienen un lugar en el universo donde están siendo escuchados y eso también ayuda muchísimo a cumplir ese objetivo. Sé que hay unos regalitos que nos trajo Génesis, entonces creo que conviene darle un regalito a nuestro amigo. Pero A los que preguntan. Nos quedamos con una deuda de gratitud con Lorena. Un fuerte aplauso para Lorena. Por favor. No te vas a ir gratis eso. ¿Alguien más que desee participar? Vamos, hay premios, no sean tímidos. Hay premios. No todos a la vez. Maura, tú me avisas si es que hay alguna pregunta en el... Por favor. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Mi consulta va más un poco al tema de cultura, la empatía que decías tú. ¿Cómo hacer que los colaboradores
entiendan lo que la compañía quiere hacer o que la experiencia del cliente, porque es fácil hablar. ¿Cómo llegar a ese colaborador para que tenga justamente esta empatía con el cliente? Porque claro, como tú dijiste, en muchas compañías hay muchas generaciones más. En la mía hay incluso los baby booms. Y es complicadísimo desde la persona conversar y que esta persona entienda que lo que él hace es súper importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién quiere? Ahí tengo. Yo. A ver, ¿qué te puedo responder al respecto? Lo primero te diría, mejora tus procesos de reclutamiento. Tienes que tratar de buscar personas que definitivamente tengan esa chispa y que demuestren esa competencia bastante desarrollada de orientación al servicio, a las cuales simplemente con una breve activación pongas en apertura y desarrollo esa capacidad que tienen. Eso te diría en primer lugar, para simplificar todo, porque indudablemente sobre una base ya existente es mucho más fácil fortalecerla. En segundo lugar, ya que todos mis distinguidos colegas panelistas han hablado de historia, te cuento una rápida. Microsoft tenía muchos problemas, y esto no es confidencial, tenía muchos problemas años atrás con el tema del desarrollo de muchas aplicaciones y productos, que cuando salían al mercado no eran tan bien recibidas en determinado momento por sus usuarios. Entonces, cuando devolvían este feedback a los desarrolladores, ¿cuál era la respuesta de los desarrolladores? Nosotros somos grabados en el MIT, somos grabados en Harvard, somos unos genios, el problema es el usuario. No somos nosotros el problema, ¿no es verdad? Entonces, era muy difícil para ellos generar esa sensibilización de que definitivamente había que trabajar de mejor manera en tener productos más amigables y que sean mucho más asequibles al usuario común y corriente. Entonces, algo interesante que ellos comenzaron a hacer, así como cuando ustedes han visto en las películas, esos vidrios negros oscuros donde están, cuando están tomando la confesión a alguien está viendo, entonces ponían a los desarrolladores ahí y hacían como focus groups con los clientes para de primera instancia ver cómo recibían estos nuevos lanzamientos que hacía la organización. Y fue muy importante que los desarrolladores vean de primera mano el impacto que generaban en la frustración que tenían los usuarios para crear esa empatía que hasta ese momento no existía en ellos. Entonces, con eso te digo que hay que tratar de ver de qué manera conectas más cercanamente a la gente con el impacto de lo que está haciendo para que lo vea tangibilizado y eso le permite indudablemente sentir que está contribuyendo dentro de un propósito importante. Esas serían mis dos recomendaciones. Trata de buscar perfiles adecuados y una vez que estén adentro, haz este tipo de interacciones para que ellos estén más cerca al cliente y palpen más cercanamente al cliente el resultado y fruto de lo que hacen. Súper claro. Y yo le complementaría a Roberto el que si es que estratégicamente la alta dirección no está comprometida con el proceso, por más que tengas toda la intención, el proceso va a ser un fracaso. Para que los procesos de innovación, de transformación sean realmente un éxito, tiene que estar convencido, tienen que estar comunicándose todo el tiempo cuáles son los cambios, para qué es este proceso. El proceso de gestión del cambio es uno de los más importantes en todos los procesos de transformación, incluso hoy hay hasta maestrías ya, ¿verdad?, de gestión del cambio, porque es justamente importantísimo eso, no es un tema netamente solo de actitud y de conocimientos. Se complementa todo y es sin tener el viserazo también de arriba, obviamente los procesos no cambian. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, tengo un premio, pero no es por... Hay más. La Caro. Ya viene corriendo el micrófono. Gracias. Yo tenía una pregunta respecto a Diego Utreras, respecto a los canales en general, canales digitales, canales físicos, en todo lo que es el clúster financiero. ¿Cuál tú le ves como que deberíamos enfocarnos más en mejorar como financieros, verdad que somos? ¿Y cuál es el reto en estos próximos años? Vale, creo que vale la pena contarte un poco el contexto de la infraestructura digital en el país.
Estuvimos haciendo unos estudios, encontramos que hay una penetración de Internet del 84% en el país, pero es un Internet que es 2G, entonces es lo mismo que no tener. Entonces, creo que Ya no hay más regalos. sí, o sea, no, Ya no hay cuando en más. otros países estamos en las 5, entonces dices, claro, una solución, y creo que uno de los aciertos de muchos de los miembros del clúster y de la banca es el tema de llegar con medios de pago digitales. O sea, llegas con plataformas, con corresponsales no bancarios, con aplicaciones que te permiten hacerlo. Entonces, de hecho, nosotros en el clúster estamos trabajando en esa línea. Tenemos una mesa que está enfocada en infraestructura digital, en tratar de trabajar con el Mintel, con las operadoras, con nuevas tecnologías para mejorar el acceso a Internet. Entonces, hablábamos con Microsoft hace poco de este tema de White Space TV. Es un tipo de tecnología que ocupa las bandas, los canales de televisión que no están de cierta manera ocupados. Entonces, son económicas estas tecnologías, valen $7,000 una de las antenas, pero claro, hay que la última milla y tal. Entonces, propendemos a que la infraestructura digital sea el canal para hacer inclusión financiera. Entonces, si puedo recomendar algo, es enfocarse en eso, o sea, enfocarse en que los medios y que los servicios que puedan ofrecer los proveedores o habilitadores tecnológicos estén en la línea de tecnología, de Internet, de servicios financieros en esa línea. Entonces, eso respondiendo a la pregunta. Adrián me estaba haciendo señas porque quiere hacer una pregunta. Primero Muchísimas gracias. Bueno, atendiendo la observación que hizo Lorena, quisiera un poquito, creo que todos nos identificamos con aquello de que tenemos el reto de llevar esos proyectos a la alta gerencia. Quisiera de pronto, Lorena, nos compartieras un par de tips de cuál sería ese mensaje que pueda mover a romper ese status quo de la gerencia y poder avanzar en estos proyectos innovadores. Perdón. No hay el texto. Bueno, tips, caso de negocio. No, mentira. Si no hay caso de negocio, no te aprueban nada. No. A ver, creo que es importante, ¿no es cierto?, en las organizaciones, con el trabajo colaborativo, la definición del balance scorecard. Cuando hay un balance scorecard bien definido, cuando tienes un objetivo y una meta súper clara, y tienes proyectos que se alinean a esos objetivos estratégicos, es importante, y fuera de broma, es importante saber que la experiencia del cliente paga una inversión. Porque evidentemente un cliente que es mal atendido, un cliente que nos puede hacer pedazos en redes sociales, un cliente tiene la capacidad de llevar o magnificar una experiencia negativa. Entonces, definitivamente, si es que se hacen los procesos estructurados, se explica claramente cuál es el objetivo y tienes una línea de tiempo. Recordemos que, como les decía, las metodologías ágiles no es hacerlo mal. Tienes una línea de tiempo y es un proyecto que tiene un inicio y un fin y que tiene un objetivo y un OKR definido. Y eso tienes que tú hacer en los procesos que vas haciendo, en el control del proyecto, tienes que ir gestionando justamente cómo va esos resultados con los diferentes objetivos que te has puesto. No puede ser un tema de más ventas, puede ser una mejora de experiencia, puede ser un tema de eficiencia con la parte de los bots, de implementar RPAs, puede ser también que generes eficiencias en todo lo que es la BPO. Entonces tienes una cantidad increíble de oportunidades de demostrar a la alta gerencia que un proyecto es rentable. Muchas gracias. Por acá. Gracias. Tenemos dos preguntas de digital, pero quisiera que arranquemos con la pregunta de Adrián. No. Usted, yo tengo una pregunta para Miguel. La hiperrelevancia fundamentalmente se apuntala en características humanas profundas, la empatía, y esa bidireccionalidad casi bionívoca entre el cliente y quien le sirve, ¿verdad? Tú hablaste de inteligencia artificial y hablaste de un framework. En la realidad, ¿qué tan cerca o lejos está la inteligencia artificial de ser un real soporte a justamente apuntalar la empatía para con el cliente? Es una excelente pregunta y a mí me gusta pensar
que no necesariamente hablar de tecnología no quiere decir conducir empatía. Yo les hacía un ejemplo hace un ratico y les decía qué tanta empatía podría transmitir una persona que recibe 100 llamadas al día de clientes con distintas necesidades, que te cansa, que te abruma. A la tercera llamada yo ya estoy aburrido, a la tercera llamada yo ya no le puedo transmitir mucha empatía. Y si me preguntan lo mismo 5 veces al día, menos. Podemos hacerlo porque podemos diseñar. Nosotros ya diseñamos los diálogos que dicen los muchachos. Los muchachos nos responden un guión, un script, que básicamente tú lo puedes programar para que un WhatsApp te lo entregue. Y tengo algún ejemplo de eso, se los debo. Venía para esta sesión, pero me hicieron ojitos que me estaba comiendo el tiempo. Si ustedes quieren saber más de eso, podemos hacerlo efectivamente, podemos hacer un modelo donde les mostramos en una conversación de WhatsApp. ¿Por qué no, si tenemos ya la identificación de quién me está llamando de su teléfono y existe en mi base de datos, lo saludo por su nombre, entiendo que tiene un caso abierto o que le puedo también hacer un ofrecimiento de un producto, ¿por qué no? O que probablemente chateó por una necesidad y no sé si la resolví. El mismo bot te puede transmitir la empatía diciéndote, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar con tu consulta pendiente? Y no necesariamente que sea un robot no significa que no pueda ser empático. Ahora, no es humano, no es singular, no tiene conciencia y no se va a conectar contigo. Eso lo hacemos nosotros porque nosotros aún mandamos las máquinas y aún programamos las máquinas. Pero hoy programamos a los muchachos y los muchachos contestan como un robot lo que nosotros les mandamos que contesten. Entonces, en síntesis, es posible, hay conocimiento y hay contexto en nuestros sistemas de información que nos permiten saber una posible realidad de cliente y anticiparnos a esa necesidad que está viviendo y que está surtiendo. Hoy día creo que necesitamos respuestas más efectivas, más oportunas, y cuando la persona está en un tema de necesidad, creo que con Juan Diego hacemos este ejercicio frecuentemente y es, mira, COVID me dejó sin trabajo, no tengo cómo pagar la deuda que me estás cobrando. Tengo una herramienta que se llama refinanciación y te quiero ayudar. Cuando eso sucede, no significa que tienes que tener un humano enfrente, yo lo hago con bots, pero que hay oportunidades y que hay un lag, no nos van a reemplazar. Y que si finalmente hay algo muy especializado, siempre vas a tener a la persona allí. A Daniel le hacen consultas todos los días, pero no la misma consulta. Él siente que su trabajo es importante porque es especializado, porque cada vez se reta a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. Y creo que ahí rompemos ambos esquemas. Primero, el esquema de la persona que está repitiendo siempre lo mismo, si no se hace un especialista, y también conducir algo de empatía. No lo vamos a hacer completamente, los robots todavía no nos reemplazan. No sé si les puedo decir esto mismo en 10 años, se acerca la singularidad, no sabemos si llegue a algún punto, pero hoy digamos como que es un complemento. Gracias por la pregunta. Gracias, Miguel. Yo quiero atreverme a complementar la respuesta y es que ya tenemos la tecnología aquí y ahora. Con Génesis le estamos probando y está a sus órdenes. Corte comercial. Quiero hacerle esta pregunta de María Elisa Jaramillo, que nos sigue a través de la sala virtual. Para Diego, por favor. ¿Qué nos puede comentar sobre estrategia para fortalecer la cultura de adopción digital en los clientes? En ese cliente de la base de la pirámide. Quedó marcado con el micrófono. Vale, creo que en esa línea, bueno, hay un desafío también en el tema de educación financiera, ¿no? Creo que comentábamos antes de que desde una de las barreras en el uso de medios de pago digitales y de financiamiento está directamente en el conocimiento que tienen las personas sobre educación. Hablábamos y un poco tal vez en respuesta en solución, lo que buscábamos es implementar una estrategia o impulsar una estrategia nacional de educación financiera. En 2019, el Banco Mundial estuvo trabajando con la Junta, con algunos actores nacionales en la estrategia de inclusión financiera y hablaban de que, claro, es importantísimo llegar a los colegios, al pensum de los colegios, de las escuelas, e implementar estos cambios de la necesidad de tener educación en la base de la pirámide. Entonces, creo que, bueno, a nivel general y como estrategias generales del gobierno y de los reguladores y de los actores privados, es impulsar esta parte de educación financiera. Y nosotros,
es tratar de a poco, con ejercicios prácticos, ahorrar, mejorar. Pucha, nosotros mismos a veces nos complicamos en el tener una tarjeta de crédito, ¿no? No llevamos el registro de los gastos, el registro de los ingresos. Al final del mes, con tal de que esté más el ingreso que el gasto, parece que sería suficiente, pero no estamos viendo, contemplando este factor de ahorro que es tan importante para el futuro en general, ¿no? Entonces creo que eso podría responderle en línea pues a quien nos sigue. Muchas gracias, Diego. Joe Vélez le hace una pregunta a Roberto Estrada. ¿Cómo recomiendas manejar el temor al error versus un cambio en la cultura empresarial? Bueno, en primer lugar, y sin ponerme muy filosófico, hay que ver el error como una etapa dentro del aprendizaje. Eso es importante, yo diría, conceptualizarlo como tal. Pero sin embargo, una de las cosas que más preocupa sin duda a los líderes son las equivocaciones y el costo que pueden tener esas equivocaciones. Pero está demostrado que en un proceso de transformación cultural y sobre todo que busque innovación, no puede haber innovación sin error. No puede haber innovación sin experimentación. Es muy lindo ver una oficina de diseño industrial con post-its pegados en todas las paredes, pantallas digitales en todas las esquinas y espacios colaborativos para la gente con salones de design thinking. Pero yo no creo que eso puede decirte que esa empresa es innovadora. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que quiero decir es que tiene que haber siempre ese estímulo, y eso es parte de la cultura, a la mejora, al cambio, a la experimentación, e indudablemente a tratar de aprender sobre la marcha también de los errores. Si no, como explicaba Lorena hace un momento, el tema de metodologías ágiles te dice que no tiene que estar perfecto para que ya lo lances, ¿verdad? Sino que tienes que ir viendo sobre la marcha en sprints, digamos, cómo el producto puede estar evolucionando y ya tengas una versión mínimamente viable. Entonces, creo que es necesario, repito, empezar desde arriba para entender que no puede haber innovación ni puede haber mejora si no hay experimentación. Y si tú castigas el error, no te quejes después de que no estás siendo lo suficientemente innovador. Y finalmente, aplica la prueba ácida de la innovación. Dime cuánto de tus ingresos, qué porcentaje pertenece a productos y servicios que no tenías hace 3 años, para ver realmente qué tan innovador estás siendo. Muchas gracias, Roberto. Y también desde la sala virtual, mi querido Alejandro Gómez Jurado hace una pregunta relacionada con la industria de seguros que me voy a permitir hacérsela a Lorena. Sí, porque está súper interesante. Alejandro nos dice que en esa industria el análisis de riesgos es primordial, también en la banca, por eso el agua aquí, ¿sí? Y pregunta si es que es una barrera para generar una experiencia memorable este riesgo de información fraudulenta que estamos diciendo, esta cosa tan exótica, gente que comete fraude. Obviamente los hábitos del consumidor cada vez van modificándose, ¿no es cierto? Y a medida que nos vamos digitalizando, el fraude también va innovando. Y es una de las industrias que más rápido está creciendo. Entonces, a la pregunta de nuestro amigo Alejandro, lo que te podría decir es que evidentemente en las tribus, en las células, tienen que existir también personas de seguridad que estén justamente midiendo el riesgo y definiendo justamente cuáles van a ser esas acciones preventivas por medio de la inteligencia artificial, por medio del conozca a su cliente, por medio de justamente todas las herramientas tecnológicas que hoy en cloud existe todo. O sea, todo ya se inventaron, o sea, no hay nada que esté por inventarse. Entonces, creo que es importantísimo recoger todos esos elementos para que tú puedas tratar de minimizar el riesgo de fraude a la mayor cantidad posible. Y definitivamente, dentro del sistema financiero tenemos la Superintendencia de Bancos que nos da la normativa, ¿no es cierto?, de riesgo operativo, en donde tenemos que poner un monto específico en función de los riesgos, de los incidentes o de los errores que se hayan presentado para que tú puedas también asumir y aceptar un nivel de riesgo. Eso ya le corresponde, no sé si es que en el tema de seguros existe la misma normativa, pero yo te hablo desde la parte de banco. Gracias, Lore.
Finalmente, te mando un mensaje, una felicitación. Dice que bien que mujeres representen la innovación y la nueva forma de realizar las cosas. Excelente participación, Lorena. Es María Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien? Adelante, por favor. Ya te paso. Aló. Esta pregunta es para Lorena, por favor. Lorena. No, no. Desde Honrada. desde tu experiencia, ¿tú consideras que toda transformación digital tiene que venir acompañada de una metodología ágil? ¿O podemos hacer transformaciones digitales con metodologías híbridas, entendiendo que las organizaciones culturalmente no todas están preparadas para este cambio? Sin embargo, la mayoría habla de una transformación digital. Yo, bajo mi criterio y muy personal, no estoy hablando por banco, estoy hablando por Lorena Moya, PMP. Definitivamente no todo es bajo metodología ágil. Obviamente hay proyectos muy de manera diferente que requieren mayor detalle, que requieren un seguimiento diferente y como bien lo comentó Roberto, la innovación y la transformación no es la tecnología. Les comenté hace unos minutos el tema de haber innovado en haber solo quitado en un proceso manual el llenar una papeleta. Ahí no teníamos metodología ágil, no teníamos tecnología, solo fue una definición de quitar el papel. Entonces, definitivamente no, son procesos que se complementan y que cada proyecto tiene su forma de hacerlo. Evidentemente, para todo lo que es innovación, time to market, sí, las metodologías ágiles te ayudan a sacar MVPs, productos viables que ya los puedes lanzar al mercado, pero definitivamente hay otro tipo de proyectos que requieren un poco más de tiempo, un poco más de especificación y un poco más de detalle. Muchas gracias. ¿Alguna intervención adicional? Bueno, queridos amigos, yo quiero cerrar la etapa formal de este conversatorio trayendo una cita que va a estar mal traducida por su servidor, de Seth Godin, del libro Permission Marketing. Dice esto, haciendo alusión a esta iniciativa de todos nuestros panelistas de contar historias. Nosotros contamos historias, nosotros todos. Historias que resuenan y se mantienen a través del tiempo. Historias que son verdad porque hacemos que sean verdad con nuestras acciones y nuestros productos y nuestros servicios. Queridos amigos, gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias a quienes se conectaron en línea, a quienes están presentes, les invitamos a quedarse un momento, a compartir con nosotros un cóctel. Después de todo, hay mucho tráfico y está lloviendo. Gracias a todos. Un aplauso para los panelistas.